Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un recopilatorio muy especial, creado específicamente para que lo escuchen mientras viajan en el transporte público de la Ciudad de México, específicamente en el metro y el metrobús, donde hemos podido confirmar que ocurren cosas misteriosas y oscuras que nadie puede explicar. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El niño perdido. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Cristina y esta noche te escribo para compartirle a toda tu comunidad una experiencia que me ocurrió hace unos cuantos años, la cual me afectó tanto en su momento que terminé compartiéndola con un psiquiatra porque nadie de mi círculo creyó en lo que les conté. Y por más curioso que suene, él fue el único que me creyó después de analizarme y cerciorarse que soy una mujer sana, física y mentalmente. Y de hecho, él me contó que también le han sucedido cosas paranormales y que la mejor terapia, por llamarle de algún modo, era contar mi experiencia en un círculo de confianza, donde sí creyeran en mi palabra y donde hubiera gente que ya haya pasado por estas circunstancias, que son difíciles de entender para las personas comunes. Y después de tanto tiempo de esperar, elegí contar mi relato en tu canal, Dan, para utilizarlo como terapia y para desahogarme con esta situación que me sigue mentalmente a todos lados y en todo momento. Todo sucedió cuando trabajaba, al mismo tiempo que estudiaba en la universidad. Esa noche había salido bastante tarde de mis clases en la UAM Azcapotzalco, por lo que esa vez me dirigí a la estación del metrobús que lleva el mismo nombre. Cuando llegué, pese a que ya era bastante tarde, aún había algo de gente, sobre todo estudiantes. Cuando llegó el metrobús con dirección a El Rosario, me subí y me acomodé en uno de los asientos destinados a las mujeres. La unidad no iba tan llena como siempre solía ir, por lo que pensé que sería un recorrido tranquilo, durante el cual podría descansar unos cuantos minutos para después tomar el metro y seguir con mi camino. Yo iba tranquila, platicando con una de mis amigas por mensaje, además de ir escuchando música en el celular, cuando en la siguiente estación, de reojo, vi que se subió un niño pequeño en el área de mujeres. Al principio, porque no es normal ver niños viajando a estas horas, viajando en el metrobús, pero supuse que iba acompañando a su mamá, por lo que no le di mayor importancia. Pero cuando el metrobús cerró sus puertas, comencé a escuchar al niño llorar. Lo hacía muy fuerte y con mucho sentimiento, por lo que volví a levantar la mirada, esperando quizá ver al niño siendo regañado por su madre o una situación similar. Pero no, solamente vi al niño, quien iba sentado en los asientos que estaban frente a mí, totalmente solo. Al percatarme de eso, comencé a buscar con la mirada a su madre, quien supuse que quizás se había alejado de él por unos minutos y que posiblemente ese era el motivo de su llanto, pero por más que buscaba por toda la sección de mujeres, no la encontré, porque todas las pasajeras iban en su propio mundo, unas viajando solas, perdidas con su celular, y otras con sus amigas, platicando entre sí. Por tal motivo, me acerqué al pequeño y con una voz baja le pregunté dónde estaba su mamá y si necesitaba ayuda. El niño, tapando su rostro con sus dos manos, no dejaba de llorar y entre su llanto apenas si me alcanzó a responder, diciéndome que estaba solo y que no sabía dónde estaba su papá. Cuando lo escuché, me preocupé por él, aunque también me dio mucho coraje, porque lo primero que pensé era que quizá había sido abandonado por su papá. Cuando llegamos a la siguiente estación,
varias mujeres se bajaron y yo aproveché para sentarme a un lado del niño, diciéndole que se calmara, que ahorita veíamos cómo le podía ayudar. También le pregunté si necesitaba algo y si tenía sed o hambre, pero el niño solamente seguía llorando, tapando su carita con sus dos manos. En ese momento, cuando estuve más cerca de él, me percaté que el niño tenía mucha tierra en su cabello y que sus manos parecían estar muy lastimadas, posiblemente por trabajar con ellas. Su piel también estaba blanquizca de todo el polvo que traía encima, y su ropa estaba sumamente sucia, además de desgastada y rota. Mientras lo observaba, también me di cuenta que iba descalzo y que la planta de sus pies estaba llena de lodo, al igual que sus uñas, las cuales estaban muy largas y descuidadas. Cuando vi sus pies, también se me hizo extraño, porque sus pies no parecían ser los pies de un niño normal, pues eran demasiado grandes y gruesos, además de que tenían mucho vello, como si se tratara de los pies de un hombre adulto. Cuando se percató que le estaba viendo los pies, entre llanto, me dijo: «Me duelen mucho los pies. Mi papá me hizo caminar sobre fuego y me duelen». Después de decirme eso, volvió a llorar, esta vez más fuerte, como recordando aquel hecho. En ese momento me entró más coraje del que tenía antes, porque ahora tenía la certeza de que el niño era maltratado por su padre, por lo que intenté abrazarlo para reconfortarlo un poco. Pero cuando lo hice, lo aparté rápidamente de mí, porque aquel niño tenía el cuerpo muy caliente, tan caliente que logró quemarme un poco, lo que me causó mucho dolor, además de que al abrazarlo, percibí un olor que simplemente no soporté, porque su aroma era parecida al azufre. Cuando lo aparté de mí, intenté mantenerlo agarrado de mis brazos, aunque separado de mi cuerpo, para que no se ofendiera por lo que había hecho. Pero justo en ese momento, el niño me dijo: «¿Me tienes miedo? ¿No quieres que esté cerca de ti?». Yo le respondí que no le tenía miedo, que me preocupaba y que lo iba a ayudar, pero justo cuando le decía eso, tratando de ser lo más cortés con él, para intentar no herir sus sentimientos, el niño me dio un ligero manotazo, quitando sus manos de su rostro, pero manteniendo la cara hacia abajo, como si estuviera triste o enojado. Yo no sabía cómo reaccionar ante tal situación, y lo único que pude hacer fue tomarlo de sus brazos, diciéndole que me perdonara, que no había querido hacerle daño o herir sus sentimientos, para después, con la mano derecha, levantar su carita para hacer que me viera directamente a los ojos y que se percatara que estaba siendo honesta. Pero cuando levanté lenta y delicadamente su cara, vi un rostro horrible y lleno de maldad. Tenía unos ojos completamente negros, con los cuales me vio directamente, con una mirada llena de odio y desprecio, y su boca era enorme, con dientes semipuntiagudos, los cuales esbozaban una sonrisa burlesca y llena de maldad. Al verlo, aventé al supuesto niño, alejándolo de mí. Por la fuerza con la que lo aventé, el niño se cayó, y al hacerlo, se puso a gritar y a llorar, y cuando se levantó, puso sus dos manos nuevamente en su cara para tapársela, y se salió corriendo en la siguiente estación, justamente en Colegio de Bachilleres 1. Al darse cuenta del alboroto, las mujeres comenzaron a mirarme con desprecio, y una que otra me tiró una hablada, diciendo que cómo podía haber aventado a un niño, que me metiera con alguien de mi tamaño, mientras que otras hacían comentarios suponiendo que yo era la madre del niño y que lo había maltratado. Yo, en medio del terror por haber visto eso y por el estrés
de tener el juicio de todas las pasajeras encima de mí, solo les empecé a decir que no se metieran, que el niño no era nada mío y que me había intentado hacer daño. Eso fue lo único que se me ocurrió, mientras mi cuerpo temblaba del miedo y del coraje al mismo tiempo. Cuando el Metrobús llegó a la terminal de El Rosario, me bajé rápidamente, por si a alguna mujer se le ocurría acercarse a un policía para decirle lo que ella suponía que había pasado, por lo que caminé en el transbordo del Metrobús hacia el metro y después por la plaza comercial que hay ahí, pensando en todo lo sucedido, confundida con toda la situación y pensando en algunos momentos que quizá yo me había imaginado todo y que posiblemente aquel era un niño normal que necesitaba ayuda y que yo, al imaginarlo distinto a como realmente era, lo había maltratado cuando lo empujé. Con una horrible mezcla de culpa, miedo y coraje, llegué al metro esperando el tren para seguir con mi camino, y cuando las puertas se abrieron, me subí de inmediato, sin ver a mi alrededor, y después de sentarme y ver hacia las ventanillas, mientras las puertas se cerraban, volví a ver al niño, pero esta vez estaba parado en la estación, con una caja de mazapanes en las manos, con zapatos y vestido completamente distinto a como lo había visto. Pero su rostro era el mismo, con aquella horrible sonrisa burlona y sus 2 ojos negros. Al verlo, comencé a gritar y a llorar, diciéndole que se fuera de ahí, que me dejara en paz. Al escucharme, un par de chicas se acercaron a mí, intentando calmarme, mientras el metro avanzaba dentro de la oscuridad del túnel, pero yo no podía regresar en mí. Estaba en pleno ataque de pánico, escuchando a las chicas que me decían que me calmara, que todo estaba bien, que no iba nadie más en el vagón. Después de un par de minutos, pude retomar un poco la calma y después de agradecerles, les dije que estaba bien, que había tenido un episodio de estrés y que con un poco de aire y agua estaría mejor, porque obviamente no les tenía confianza para contarles lo que había pasado y porque en caso de contarles, sabía que no creerían una sola palabra, porque no era creíble que aquel niño hubiera tenido ese rostro y mucho menos que yo lo hubiera visto en otro lugar donde era humanamente imposible que hubiera llegado, y esta vez vestido de forma diferente, imitando la apariencia de los niños de la calle que venden dulces por necesidad. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté lo sucedido a toda mi familia, pero nadie me creyó. Supe que solamente me estaban dando por mi lado para que no me ofendiera. Y esto último lo confirmé días después, cuando mis padres buscaron ayuda psicológica, donde después pasé a la atención psiquiátrica, sin ninguna prueba de que yo estuviera mintiendo o de que tuviera un defecto mental. Pero justo este psiquiatra, del que les hablé al inicio del relato, fue el que sí me creyó, y no solo por mi relato o por los estudios que me hizo, sino porque él también había pasado por una experiencia traumante de este tipo, y porque le di una prueba fehaciente de lo que me había pasado, porque 3 meses después del encuentro con este niño, cuando estaba en tratamiento psicológico y mientras viajaba temerosamente por las mismas estaciones, haciendo el recorrido que hacía todas las noches en el Metrobús, recibí una llamada de un número desconocido. Al ver que no tenía el número registrado, decidí no contestarla, ni hacerle caso, pese a darme cuenta que había dejado un mensaje de audio. Pero varios días después, cuando entré a mi buzón de voz para borrar los audios que te suelen dejar las empresas de marketing o los bancos, me encontré con esta llamada y con su respectivo mensaje de voz, y cuando lo reproduje para que el teléfono me diera la opción de borrarlo, con una voz de hombre, pero algo distorsionada y con mucha estática, escuché lo siguiente: Mi padre es el diablo y está enojado porque me aventaste esa noche.
Cuando lo escuché, temblando del miedo, guardé el mensaje de voz y lo compartí con un par de personas, mismas que nuevamente no me creyeron. Solamente me creyó el psiquiatra, quien me dijo que la voz y la estática eran comunes en este tipo de casos y que era hasta cierto punto común que los entes o demonios utilizaran las redes telefónicas para comunicarse. Lamentablemente, no puedo enviarles el audio, porque después de cierto tiempo, el sistema de mi celular lo borró automáticamente por la antigüedad, o eso creo yo, porque meses después quise escucharlo nuevamente y el mensaje de voz ya no estaba. Como te dije en un inicio, quise contarles esto por mera terapia, así que les agradezco mucho por su tiempo, esperando que al menos se hayan entretenido aquellas personas que no me crean, pero las que sí, que se cuiden mucho, por favor, porque lo que viví no se lo deseo ni a mi peor enemigo, y mucho menos a las personas de tu comunidad, quienes amablemente escucharon a esta extraña, a la que le pasó algo que hasta el momento no puede comprender, y quizá no lo haga, porque es difícil saber por qué le pasan estas cosas a ciertas personas, quienes solamente solemos ser juzgadas como locas por la sociedad. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. La bruja y el zombi. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Felipe, y esta noche te escribo para contarte algo que tuve oportunidad de presenciar y que por más que le doy vueltas, nada más no puedo entender, porque quizás sí tenga una explicación lógica, pero la verdad es que me gustaría pensar que no es real, porque si este nivel de maldad existe, entonces nadie de nosotros podría vivir tranquilo por el resto de sus vidas. Todo sucedió durante el peor momento de la emergencia sanitaria pasada, cuando tuve que viajar desde Querétaro a la Ciudad de México para intentar comprar un poco de mercancía para vender en un pueblito cercano a la capital queretana, con la intención de obtener el dinero suficiente para sacar adelante a mi familia y sobrepasar aquel momento que fue complicado para todos nosotros. Esa vez no tuve mucha fortuna en mi visita a la Ciudad de México, porque después de visitar los puestos mayoristas del centro, La Merced y Tepito, prácticamente no pude comprar nada bueno, porque casi todos los puestos estaban cerrados y los pocos que vendían sus productos a escondidas lo hacían con costos muy altos, dejándome prácticamente sin ganancia. Por este motivo, para evitar gastar más en mi viaje, solo me compré unas papas y un refresco y me fui caminando hasta la estación del metro más cercana, considerando que muchas estaciones estaban cerradas durante aquel periodo de tiempo, por lo que caminé bastante hasta llegar a una estación abierta para después dirigirme a la estación Pantitlán de la línea amarilla, donde llegué cerca de las 9 de la noche, bastante cansado y desgastado por la pesada caminata. El metro, como era costumbre durante la pandemia, iba bastante vacío, y más a esas horas, cuando casi toda la gente ya estaba en su casa, siguiendo las recomendaciones de salud. Cuando el metro llegó, me subí en uno de los últimos vagones, buscando el que viniera más solo para estar un rato conmigo mismo, porque me sentía triste, decepcionado y enojado por toda la situación que estaba viviendo. Y para mi fortuna, así lo hice, porque cuando el metro cerró sus puertas y avanzó, prácticamente iba yo solo en el vagón. Durante las primeras estaciones, bajaron y subieron algunas personas, pero cuando llegamos a la estación Aragón, desde antes de que se abrieran las puertas, me llamó mucho la atención una anciana, la cual iba vestida de forma muy extraña, con un vestido negro y desgastado, como de campo, y a un lado de ella venía un hombre, al cual traía amarrado con una cadena, sujetada en la mano derecha del tipo. Desde que la vimos, los otros pasajeros y yo nos quedamos viendo a la extraña mujer, y cuando se abrieron las puertas, las dos familias y los dos hombres que viajaban en el mismo vagón que yo se levantaron y se salieron rápidamente, como huyendo ante lo que acababan de ver. Yo no sabía por qué se habían salido, supuse que simplemente por miedo o prejuicio, porque lo primero que pensé
es que aquel hombre tenía un tipo de enfermedad mental y que por ello la anciana debía traerlo amarrado, porque algo que noté en cuanto se subieron al vagón fue que el hombre no parecía estar en sus 5 sentidos, porque a primera vista se notaba que no podía sostener su cabeza por sí mismo, además de que sus ojos no parecían estar bien, porque los traía totalmente en blanco, como si estuvieran llenos de cataratas, y finalmente pensé que quizás sí estaba enfermo por la forma en que caminaba, porque lo hacía arrastrando sus pies sin poder levantarlos, como si no pudiera tener control total de su cuerpo. Después de entrar, la mujer se sentó en un asiento y el hombre se quedó parado a un lado de ella. Hasta ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando, e intentando evitar hacer juicios de aquella anciana, preferí ignorarla, dirigiendo mi mirada hacia el exterior, pero mientras veía los autos circular por la avenida, escuché que el hombre se quejaba. Lo hacía exactamente igual que los zombies en las películas o series de televisión, ya saben, con esos sonidos guturales que son imposibles de confundir. Cuando escuché aquello, me dio algo de miedo, pero no un miedo sobrenatural, sino miedo por la condición de aquel hombre, el cual pensaba que sufría por una enfermedad, y también sentí pena por la anciana, quien suponía que era su madre y que debía llevar una vida muy difícil, cuidando y atendiendo a su hijo enfermo, porque después de quejarse, el hombre se empezó a mover violentamente, intentando zafarse de la cadena y alejarse de la mujer. Pero justo en ese momento vi cómo la anciana lo jaló de la cadena para acercar la cara del hombre hacia ella y después extender su otra mano, donde alcancé a ver un tipo de polvo verde, el cual sopló, arrojándolo directamente al rostro del hombre que llevaba encadenado. El hombre hizo más sonidos guturales, los cuales eran claramente de sufrimiento, porque movía su cara de un lado a otro, sacudiéndola fuertemente, como intentando hacer que los polvos no le hicieran daño, pero con el paso de los minutos, el hombre se fue calmando poco a poco, reduciendo la intensidad de sus movimientos, hasta quedar con la cara hacia abajo y con los brazos colgando, como si se hubiera quedado dormido de pie. Cuando vi esa escena, no sabía qué pensar, y al revisar la guía de estaciones, me percaté que faltaban 2 estaciones para llegar a mi destino, en la estación Autobuses del Norte, y al darme cuenta de eso, y de que el metro no se detendría hasta llegar a esa estación por las estaciones que permanecían cerradas, me comenzó a entrar mucha incomodidad, porque justo en ese momento noté que había un olor extraño que provenía de aquella pareja, y en el caso del hombre pude notar que sus brazos estaban llenos de llagas, como si se tratara de un muerto viviente o algo por el estilo. Al notar todo eso, que quizá pasé por alto en un inicio por mi estado de ánimo, me dio mucho miedo, porque muchas cosas comenzaron a pasar por mi mente, y por mi situación de estar prácticamente encerrado en aquel lugar, lo único que se me ocurrió hacer fue levantarme discretamente, fingiendo toser para alejarme lo más posible de ellos, y dirigirme a un asiento que estuviera pegado a una ventanilla, y así poder evitar lo más posible aquel hedor que ya había invadido todo el vagón. Cuando miré hacia el exterior, noté que ya me faltaba una estación para llegar a mi destino, por lo que pensé que solamente debía aguantar unos minutos más para salirme de aquel lugar y olvidar todo lo que había pasado, pero justo en ese momento vi que la mujer nuevamente jaló la cadena del hombre, y éste, sin poner resistencia alguna, bajó su cabeza a la altura del rostro de la anciana, quien se acercó a su oído y le susurró algo. Por la soledad del vagón, alcancé a escuchar algo de lo que le dijo, y evidentemente no era español, era como latín, y después de escuchar aquellas palabras, lentamente el hombre se puso en 4 pies, y sin titubear, abrió su boca, extendiendo su lengua lo más que pudo, para comenzar a lamer los sucios zapatos de la anciana, como si fuera un animal. Seguido de eso,
la anciana comenzó a reírse fuertemente, burlándose del hombre, o quizá burlándose de mí, porque al ver eso me levanté de inmediato y me puse frente a una de las puertas del metro, esperando a que se abrieran para salirme corriendo de aquel lugar. Y para mi fortuna, así fue, porque todo eso ocurrió cuando estábamos por llegar a la Central del Norte. Pero justo cuando el metro se detuvo y segundos antes de que se abrieran las puertas, la anciana giró su cuello para voltearme a ver, mientras seguía riéndose con aquellas violentas carcajadas, las cuales sentía que se metían directamente en mi cabeza y en mis pensamientos, porque al escucharla me daba mucho miedo, pero también me dio terror cuando vi durante esos segundos a esa horrible anciana, porque tenía un rostro lleno de maldad. No tengo otra manera de describirlo, simplemente como un rostro lleno de maldad. Cuando se abrieron las puertas, me salí corriendo del vagón, bajando las escaleras lo más rápido posible para salirme de esa estación y llegar a un lugar donde pudiera haber más gente, porque pese a la pandemia, la central de autobuses estaba más concurrida que el metro, que es donde vi a aquella horrible bruja y a su zombi, porque tiempo después de aquella vivencia me puse a investigar y descubrí que hay ciertas brujas que son capaces de hacer zombis, por decirlo de alguna manera, ya que lo que suelen hacer es destruir las neuronas de su víctima hasta dejarlo sin voluntad, de modo que usan a sus víctimas para distintas actividades a las que un hombre o mujer con conciencia propia jamás estaría dispuesto a hacer. Esa noche, cuando viajaba en el camión de regreso a Querétaro, pensaba mucho en lo que me había pasado y después de darle vueltas, quise tomarlo de la mejor manera posible, pensando que la situación podía ser difícil, como aquella que yo estaba viviendo, pero mientras tuviera salud, voluntad y el amor de mi familia, podía enfrentar cualquier cosa, y eso me hacía una persona afortunada, porque en esta vida también hay muchas personas enfrentando la verdadera maldad de este mundo. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Los clones del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rubén y en la actualidad ayudo a mis padres en el negocio familiar, pero en mis épocas de universitario, hace ya varios años, me volví fan de las teorías de conspiración que en ese entonces podías consultar en libros y revistas y no tanto en canales de YouTube. Y después de adentrarme en ese mundo, entendí que hay muchas cosas que solamente negamos porque no las podemos entender o porque la ciencia y el sistema simplemente no las aceptan, pero muchas de ellas están allá afuera, frente a nosotros, y son tan evidentes que no las podemos aceptar. Recuerdo que aquellas épocas eran difíciles para mí porque en la universidad prácticamente no tenía amigos, pues la mayoría pensaba que yo era una persona rara porque prefería leer mis libros o revistas en lugar de salir a fiesta con ellos, y por ese motivo encontré mis propias formas de divertirme o entretenerme en mis ratos libres. Unas veces me iba a las zonas más boscosas de la ciudad, por lo regular en los alrededores, y ahí realizaba algunas lecturas para después ponerme a meditar, intentando conectar con la naturaleza y con los seres que viven ahí. Y en esas ocasiones también tuve algunas experiencias que seguramente después les contaré, pero por el momento me quiero enfocar en lo que me sucedió mientras realizaba mi segunda actividad favorita, la cual era viajar en el metro, sin destino alguno, solamente observando a las personas que lo usaban diariamente, mientras aprovechaba el tiempo para pensar y reflexionar. Y después escribía mis pensamientos y sacaba una que otra conclusión. Sé que esto suena un tanto aburrido para todos ustedes, pero era algo que me fascinaba hacer y sabía que no me hacía daño ni le hacía daño a nadie, así que era algo que simplemente disfrutaba. Los paseos en el metro los realizaba por lo regular en las tardes y una que otra vez por las noches, y estos últimos
eran los que más me gustaban, porque desde ese entonces imaginaba que sucedían cosas extrañas en esos viejos túneles, aprovechando la profundidad de los mismos. Pero una vez, cuando viajaba en la línea 2, en uno de los últimos trenes de la noche, me sucedió algo sumamente extraño. Esa vez, el metro iba bastante lleno, pese a la hora. Yo iba parado cerca de una de las puertas, con mis audífonos puestos, observando a las personas a mi alrededor, cuando justo en la estación Colegio Militar, frente a mí, al abrirse las puertas, vi que se subió un joven, que curiosamente se parecía mucho a mí. Primero, cuando lo vi de lejos, pensé que solo era uno de esos casos donde vemos a alguien semejante a nosotros. Pero cuando entró y el metro cerró sus puertas, vi que era idéntico a mí, ya que tenía cada detalle de mi rostro y cada seña de nacimiento con la que yo cuento. El chico iba vestido diferente y tenía la mirada perdida, como si no tuviera alma o no hubiera nada dentro de él. Por la impresión, me era difícil disimular y literalmente me le quedé viendo de forma directa, a la poca distancia que había entre nosotros. Pero el chico seguía con la mirada fija, haciendo ciertas muecas, como si estuviera fingiendo en todo momento para actuar como un ser humano. Pude notar eso porque mientras lo tuve cerca, vi que hacía las mismas muecas varias veces, como si se tratara de un ciclo interminable. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, y justo cuando se abrieron las puertas en el metro Tacuba, vi que el chico se acomodó para bajar en dicha estación, y yo, quizá por instinto, me moví rápidamente para alcanzar a bajar e irme detrás de él. En ese momento, no sé por qué lo hice, solo comencé a seguirlo, viendo que caminaba igual que yo, con el mismo encorvamiento y con el mismo movimiento de manos, solo que cuando caminaba solía mirar a todos lados, como si estuviera analizando o escaneando todo a su alrededor. Digo esto porque pese a tener mi apariencia, el chico lucía semirrobótico en sus movimientos, los cuales no dejaban de ser falsos cuando le ponías la suficiente atención. El chico caminó hacia el transbordo de la línea 7 y justo cuando llegó a las escaleras, se detuvo y dando una vuelta en seco, comenzó a caminar de regreso, justo en la misma ruta por donde yo había llegado. Yo continué siguiéndolo, y aquel extraño ser parecido a mí regresó a la línea 2, solo que en dirección contraria, hacia Tasqueña. De manera instintiva, lo seguí otra vez, y durante todo el trayecto, el chico iba haciendo las mismas muecas, pero en verdad me comenzó a dar mucho miedo, porque su apariencia externa era humana, pero si cualquier persona se detenía lo suficiente para observarlo, se daría cuenta que aquello no era un ser humano, solo era algo que intentaba aparentarlo, pero no era un ser humano. Esa noche solamente pude seguirlo hasta la estación Chabacano, porque yo me debía bajar ahí, y ese era el último tren de la noche. Pero después de llegar a mi casa, anoté lo sucedido en mi diario, y esa noche, en la que no me pude dormir, tomé la decisión de seguir yendo al metro, pero haciéndolo bajo un método de investigación para intentar descubrir si aquello había sido real o si solamente me lo había imaginado. Y así lo hice, porque en los días siguientes comencé a viajar en el metro como regularmente lo hacía, solo que esta vez siempre llevaba mi cuaderno de apuntes y comencé a realizar viajes continuos a distintas horas del día, desde la madrugada hasta la noche. Y con el paso de un par de semanas, comencé a obtener unas cuantas conclusiones. Para empezar, noté que las horas más propensas a estos sucesos era en la madrugada o después de las 7 de la noche, es decir, cuando el sol no estaba en su esplendor. Además, lo que pude comprobar es que las estaciones subterráneas eran las más propensas a estos fenómenos, y en el caso de los usuarios no había ninguna variación entre las horas pico o las horas más relajadas del metro, porque estos seres
que llamé clones en esa ocasión podían aparecer sin importar si había muchos o pocos usuarios. Esa fue la información cuantitativa, pero en el caso de la cualitativa, concluí que la mayoría de clones solían tener la vista perdida, mirada vacía, y que hacían una serie de muecas consecutivas, que variaban en su género y edad, pero siempre hacían lo mismo y nunca interactuaban con otras personas. Muchas veces empujaban a los usuarios para caminar o simplemente los ignoraban cuando uno de ellos se detenía para preguntarles algo. En todos los casos, nunca pude ver al clon y a la persona original al mismo tiempo, pero concluía que eran clones por la misma forma de actuar que con el clon mío que me encontré. Pero lo más extraño es que nunca volví a ver a mi clon ni a los otros clones que pude identificar. Era como si solamente viajaran una sola vez en el metro y después se iban, aunque no sé a dónde, porque jamás los seguí hasta las afueras del metro. Hasta ese punto creía que mi investigación daría bastantes frutos, pero semanas después me pasó algo que me detuvo y que me hizo entender que estos seres eran más astutos de lo que me imaginaba, porque jamás me pasó por la mente que el cazador también podía ser cazado. Esa vez iba viajando por la tarde, en la línea 2 del metro. Lo hacía para recabar información, pero al terminar tenía planeado bajarme en la estación Portales para hacer unas compras. Pero cuando me bajé del metro y me dirigí a las escaleras, noté que un par de hombres me venían siguiendo. Al voltear para verlos con detenimiento, noté que eran clones, por su apariencia, pero en ese momento, en verdad me entró mucho miedo, porque al parecer se bajaron del mismo vagón que yo y no los había visto, pese a que en ese entonces ya era muy hábil para identificar a los clones. Temblando y sumamente nervioso, aceleré mi camino, pero los dos hombres detrás de mí también lo hicieron, y justo cuando iba a bajar las escaleras para llegar a los torniquetes, me topé con dos mujeres, igual con apariencia clon, y entre las 4 personas me rodearon y no me dejaron avanzar. Por más que los empujaba, no podía avanzar. En ese momento intenté pedir ayuda, pero no había nadie a mi alrededor, así que desesperado le solté un golpe en la cara a uno de ellos, y en la confusión aproveché el momento para correr lo más rápido posible, y al llegar a la avenida Tlalpan, tomé el primer camión que vi, con el único objetivo de alejarme de ahí. En el camión iba temblando del miedo, y aunque varias personas se acercaron para intentar ayudarme, yo me negué, intentando ahuyentarlos, porque en ese momento desconfiaba de todos y sentía que todos podían ser clones. Y esa vez supe lo que era el verdadero miedo, porque me sentía atrapado en un mundo falso donde debías callarte, porque si hablabas, el único loco eras tú. Esa tarde le marqué a mi padre para que fuera por mí, diciéndole que me había sentido mal. Cuando llegué a casa, me fui directo a la regadera, y mientras el agua caía, no podía creer en lo que había pasado, porque al parecer esos clones solo aparentaban no tener conciencia, pues en todo momento se habían dado cuenta de mi presencia y de mis intenciones, y solo me estaban cazando, porque si lograban detenerme esa vez y llevarme con ellos, no sé qué es lo que me hubiera pasado. Ese mismo día, en la noche, antes de acostarme a dormir, me percaté que los hombres me habían quitado mi libreta, donde había hecho todos mis apuntes, y después de ese suceso, decidí no seguir investigando más, pero las consecuencias de ese hecho siguen ahí, porque hasta el día de hoy me es muy difícil socializar con las personas, porque con ese ejercicio de observación pude aprender a identificar a los clones de inmediato, y debo decirles que ellos no solo están en el metro, también están en las esquinas por las noches, en ciertos lugares donde la energía es pesada, y también haciendo el papel de un familiar, siendo madres, padres o hermanos. Yo los puedo identificar y ellos a mí,
pero lo más aterrador es que ya han aprendido a actuar como humanos comunes y corrientes, pero aún así, si pones atención, sobre todo en sus ojos, te podrás dar cuenta de su verdadero origen. Espero les haya parecido interesante mi experiencia y pronto me pondré en contacto de nuevo para contarles otras vivencias en esta etapa loca de mi vida, donde pude ver un mundo distinto al que todos nosotros conocemos. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. El estudiante perdido de Tlatelolco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rebeca y esta noche me gustaría platicarte una extraña experiencia que me sucedió en el Metrobús de la Ciudad de México. Desde ahorita, me gustaría aclarar que no es un relato donde aparezca un ser sobrenatural o monstruoso, como en otras historias que se han contado en el canal, pero eso no quiere decir que lo que me pasó haya sido menos terrorífico. Al contrario, fue algo sumamente traumante, porque lo que vi aquella noche me dejó marcada para toda la vida. Todo sucedió cuando regresaba de mi escuela al departamento en el que vivía. En ese entonces, llevaba quizá unos 3 meses de haber llegado a la Ciudad de México para trabajar y estudiar, por lo que todavía me daba mucho miedo viajar por las noches en el transporte público, ya que no dominaba al 100% las rutas por las que me tenía que mover. De hecho, recuerdo que anotaba toda la información de las estaciones en una hoja de papel, porque después de salir de la escuela no me gustaba sacar el celular por la delincuencia que caracteriza a la ciudad. Esa noche, yo iba viajando en la ruta 3 del Metrobús en dirección a la estación Montevideo, que es donde estaba el departamento que compartía con otras 3 chicas foráneas. Yo iba muy atenta, viendo por la ventanilla, para intentar ubicar los sitios clave de mi trayecto, y de momento en momento volteaba a ver mi hojita de papel para no pasarme de estación. Cuando llegamos a la estación Tlatelolco, recuerdo que las puertas se abrieron, y al voltear a ver, para ver a las personas que se subían, me percaté que solamente se subió un muchacho, el cual se veía muy cansado y con varios moretones en su cuerpo. La primera vez que lo vi, me dio mucho miedo, porque pensé que quizá era uno de los asaltantes de los que tanto me habían platicado, pero al ver su mirada, supe que no era una mala persona. Al contrario, solamente era una persona que parecía haber pasado un mal momento en la ciudad, porque su mirada lo decía todo, la cual estaba llena de tristeza y desilusión. Después de subirse, el chico se sentó en el asiento que estaba frente al mío, y con los hombros caídos, solo se quedó ahí tranquilo, viendo por la ventanilla, con una mirada de tristeza. Desde ese momento, algo que se me hizo raro es que el chico tenía un olor extraño, el cual podría describir como una mezcla entre humo y tierra, como los inciensos, pero con un aroma que jamás había olido en toda mi vida. No recuerdo bien qué fecha era, lo único que recuerdo es que el Metrobús iba prácticamente vacío y no era tan noche, lo que permitió que le pusiera demasiada atención a aquel muchacho, porque aunque evitaba verlo directamente para no incomodarlo, me era imposible no verlo de reojo cada vez que veía mi hoja de papel o hacia la ventanilla. En una de esas ocasiones, me percaté que el joven iba llorando mientras seguía viendo directamente al exterior. En ese momento, con todo el miedo del mundo, pero al mismo tiempo con toda la educación y la empatía que me enseñaron en mi casa hacia mis semejantes, me incliné hacia él y con una voz baja, para que no me escucharan los pocos pasajeros que iban en la unidad y que eso lo pudiera incomodar, le pregunté: ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tras escuchar mi pregunta, el chico pareció ignorarme por un par de minutos, y justo cuando me recargué nuevamente en mi asiento, pensando que no me iba a responder, me volteó a ver, y al hacerlo, pude verlo plenamente, y aquella mirada no la podré olvidar, porque es la mirada más triste y nostálgica que he visto en toda mi vida. Y después de verme durante unos cuantos segundos, intentó hablar, pero no pudo, solamente hacía un ruido semejante al que hacen las personas mudas, y después de hacer unos cuantos intentos, se desesperó y se volteó,
dejando ver en su rostro una gran impotencia por no poderse comunicar conmigo. Después de eso, volteé a ver nuevamente hacia la ventanilla y en el exterior decía que íbamos en la estación Magdalena de Salinas, lo que significaba que solamente me faltaban 2 estaciones para llegar a mi destino, y justo cuando estaba verificando esta información en mi papelito, se me ocurrió pasarle una pluma y decirle que me escribiera lo que me quisiera pedir, sobre todo si necesitaba ayuda, y así lo hice, tocando su hombro para llamar su atención, y al voltear, le enseñé el papel y un bolígrafo, diciéndole que si necesitaba ayuda me lo podía escribir. Él me vio con una mirada tierna y con una tímida sonrisa intentó agarrar el bolígrafo, pero justo cuando lo iba a tomar, se detuvo y moviendo su cabeza me dijo que no, mientras mantenía aquella tímida sonrisa. Después de eso, el chico se volteó nuevamente para mirar otra vez hacia la ventana. Yo me sentía muy triste por él, porque no sabía si podía llegar a su destino y si estaría bien, por lo que volví a ver al exterior, dándome cuenta que íbamos en la estación Poniente 132, donde el Metrobús ya estaba cerrando sus puertas para seguir su camino. Al ver eso, yo abrí mi bolsa y comencé a acomodar mi papel y mi pluma para bajarme en la siguiente estación, pero cuando terminé y me acomodé nuevamente en el asiento, me di cuenta que el chico ya no estaba. Al principio, por la impresión, me sorprendí mucho y mi primera reacción fue ver a mi alrededor para buscarlo en todo el Metrobús por si se hubiera levantado para irse a otro lugar, pero no, el chico no estaba por ningún lado. En ese momento sí me entró demasiado miedo porque el Metrobús iba avanzando y era imposible que se hubiera bajado de la unidad, además de que yo me percaté que él iba sentado enfrente de mí después de que el Metrobús cerró la puerta. Yo estaba bastante alterada, respirando rápidamente y mirando hacia todos lados, cuando de pronto se acercó una señora que iba sentada en los asientos traseros y me preguntó: «Disculpe, señorita, ¿se encuentra bien?». Yo la volteé a ver y sin pensarlo mucho, le pregunté rápidamente: «¿Sabe a dónde se fue el joven que estaba enfrente de mí? El chico que parecía que lo habían golpeado». La mujer, viéndome con una mirada de preocupación, me dijo: «¿A qué chico te refieres? No había nadie enfrente de ti. De hecho, desde hace rato me preocupaste, porque vi que te inclinaste y que hablaste sola 2 veces. Pensé en acercarme antes, porque me preocupó mucho que ibas hablando sola, pero no sabía si te ibas a molestar». Después de decirme eso, escuché las puertas del Metrobús abriéndose, y al recordar que me bajaba en esa estación, me levanté y me salí rápidamente de la unidad. En la estación, me senté durante unos cuantos minutos en una de las bancas, y después de calmarme un poco, comencé a caminar rumbo al departamento en el que vivía. Aquella experiencia ya había sido bastante traumante para mí, pero cuando llegué al departamento, les conté todo lo sucedido a mis compañeras, y después de escucharme, una de ellas me dijo: «Rebe, ¿sí sabes lo que pasó en Tlatelolco?». Yo le dije que no, porque en provincia la vida es otra, y a veces no estamos al tanto de los sucesos históricos que ocurren en la ciudad, y después de contarme todo, me quedé prácticamente helada, porque hasta ese momento me enteré que aquel chico pudo haber sido un alma perdida de las miles que fallecieron en aquel lugar tras el atentado más grande que ha existido contra la comunidad estudiantil en México. Yo sé que las experiencias paranormales de las personas suelen ser muy terroríficas, pero en mi caso me quedé con una sensación triste y de nostalgia, porque jamás pensé encontrarme con el alma de una persona cuya tristeza principal sea penar todas las noches con el dolor de nunca poder llegar a su casa. El hombre de brazos largos del Metrobús. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto. ¿Sabes? Estuve pensando mucho en escribirte mi relato para compartirlo con toda tu comunidad, porque en verdad no sé qué fue lo que vi.
ya que cuando pienso con la cabeza fría, sé que no existe explicación lógica alguna para lo que presencié, y eso me confunde, porque estoy seguro que muchas personas creerán que no fue real, pero yo lo vi con mis propios ojos, y de eso es de lo único de lo que estoy seguro, y por esto último me animé a escribirte, porque quizá pueda servir para que muchas otras personas eviten a este ente, o en caso contrario, para que otras personas confirmen lo que a continuación les voy a relatar. Todo sucedió un domingo, cuando regresaba de trabajar. Esa vez, tomé el Metrobús en la estación Rosario, ya a altas horas de la noche. No estoy seguro si era la última unidad, lo que sí recuerdo es que no iba tanta gente. Esa vez, yo iba bastante cansado, porque nos había tocado hacer demolición en un terreno enorme, donde se construirían varias torres de un condominio, por lo que cuando me subí al Metrobús, me acomodé lo más que pude e intenté dormir un poco, pero a diferencia de otras ocasiones, donde caigo perdido y me despierto 1 o 2 estaciones antes de bajar, esta vez no pude conciliar el sueño porque tenía una extraña sensación en mi estómago, como de nervios. Yo atribuí aquello a lo que había comido esa tarde y ante mi incapacidad para dormir, me puse los audífonos y escuché varias canciones de salsa en el celular. El trayecto de las primeras estaciones fue como de costumbre, pero después de la estación Montevideo, varias personas se bajaron e incluso pensé que la unidad ya no daría servicio, pero me volví a acomodar en mi lugar al ver que unas cuantas personas seguían arriba y que el Metrobús cerró sus puertas y continuó con su camino. En las siguientes estaciones me llamó la atención que en toda la unidad parecía haber mucho movimiento. En ese momento, sin poner mayor atención, pensé que se trataba de un par de borrachos que se querían pelear, o de un hombre que se habría querido propasar con una mujer, pero después de la estación del Instituto Politécnico Nacional, noté que el Metrobús se vació por completo, quedando solamente yo y otro hombre, que iba sentado en los asientos de en medio. Al verlo, me sentí tranquilo, porque sabía que no viajaba solo, pero después de observarlo mejor, me llamó la atención que iba vestido con gabardina y un extraño sombrero negro, pero lo más raro es que su gabardina parecía tener unas enormes sombreras, lo que lo hacía lucir sumamente extraño, porque desde la posición donde yo estaba, aparentaba no tener hombros. Yo estaba observándolo mientras el Metrobús estaba detenido, con las puertas cerradas en la estación, cuando de pronto el hombre volteó. Al verlo, me asusté un poco, porque traía un par de lentes oscuros, con forma redonda, y su cara estaba cubierta en su totalidad, con un tipo de máscara, elaborada con tela elástica, parecida a las vendas. Su rostro estaba cubierto en su totalidad, y solamente tenía 3 pequeños orificios, uno para su boca y 2 para sus fosas nasales. Cuando lo vi, sentí miedo, pero también pena, porque pensé que quizá había sufrido un tipo de accidente, aunque en ese momento me llamó mucho la atención el orificio de su boca, porque pensaba que era muy pequeño para que pudiera beber o comer algo. Después de verme, el hombre regresó la mirada al frente, y de un momento a otro comenzó a hacer un extraño movimiento con sus hombros, como si estuviera tosiendo. Mientras veía aquello, pensaba que él había sido el motivo por el cual se habían bajado los pasajeros en las estaciones anteriores, y justo cuando los estaba juzgando en mis pensamientos por haberlo discriminado, el hombre levantó sus 2 brazos, y ambos eran tan largos que aún sentado, alcanzó a agarrar los tubos que están en la parte superior del Metrobús. Cuando vi eso, mi corazón empezó a latir fuertemente, detectando el peligro, al ver algo que no podía ser real, porque sus brazos eran más largos y delgados de los de cualquier persona común. Después de levantar sus 2 brazos y tomar los tubos, de un solo movimiento, el hombre se levantó, tal como lo haría un simio,
y en ese momento lo pude ver en todo su esplendor, percatándome que no era una persona normal. No sé cómo referirme a él, solamente puedo decir que su cuerpo era humanoide, pero con el torso muy corto, las piernas parecidas a las de un hombre normal, y con brazos muy largos y delgados, pero sus manos eran completamente negras, con dedos gruesos y enormes. El humanoide se quedó parado en aquel lugar, mirándome a través de sus extraños lentes oscuros, como retándome. Yo no sabía qué hacer, mi mente iba al 1000 por hora, y por mi cabeza pasaban muchas ideas, desde que todo aquello se trataba de una broma pesada, hasta pensar que estaba teniendo una experiencia paranormal, de la que seguramente no saldría vivo, y mi impotencia empeoraba todo, porque en esos segundos, cuando lo tuve frente a mí, no pude moverme, ni gritar. No sé cuánto tiempo fue, pero estoy seguro que fueron solamente unos cuantos segundos que parecieron eternos, porque el Metrobús no tardó tanto tiempo en llegar a la siguiente estación, en la villa, y justo cuando se abrieron las puertas, el hombre salió rápidamente, moviendo sus enormes brazos al correr. Cuando vi la puerta abierta, yo también me salí como pude, temblando del miedo, y cuando estuve afuera, en la estación, vi que el chofer del Metrobús se había bajado para atender al policía de la estación, quien parecía estar teniendo un tipo de ataque de pánico. Al ver todo eso, me acerqué para intentar ayudar y para buscar un poco de compañía. Al llegar, me enteré que el policía estaba teniendo un ataque de asma por la impresión que le había dado el ver a aquel hombre, o lo que fuera, quien pasó a un lado de él, aventándolo fuertemente contra una de las paredes de la estación. En ese momento, aproveché para reclamarle al chofer por no haberse parado antes, después de que él mismo viera la apariencia de aquella cosa. Pero él, también impactado por la situación, me dijo que no podía hacer mucho, porque él podía ser castigado si retrasaba el avance de la unidad sin una explicación lógica, ya que claramente no reportaría lo que acabábamos de ver nosotros y lo que ninguno de nosotros mismos podía explicar. Después de que se fue el chofer del Metrobús y que el policía se calmó, me contó que no era la primera vez que veía algo así en esa misma estación, y que por ese mismo motivo tuvo aquel ataque de pánico, porque la primera vez pensó que había sido solamente un hombre disfrazado o algo que inventó su mente, pero esta ocasión, después de verlo de cerca y de frente, se cercioró que este monstruo era real. Como te dije al inicio de mi relato, no sé qué fue lo que vi, pero lo único que sé es que era 100% real. Era un ser vivo, pero no sé a dónde pertenezca o de qué lugar haya llegado. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Las almas en pena de 1975. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto Trejo, y esta noche me gustaría contarles algo que me estuve guardando, porque aparte de ser un suceso paranormal, estoy consciente que también es un tema hasta cierto punto delicado, pero al darme cuenta que la comunidad suele respetar lo que aquí se narra, me animé a compartirlo con ustedes. Todo sucedió hace 2 años, cuando trabajaba cerca de la estación Viaducto de la línea 2 del metro. En esa ocasión eran cerca de las 11 de la noche y yo estaba esperando el tren que iba en dirección 4 Caminos, como era costumbre todas las noches, cuando de pronto, de un momento a otro, escuché un ruido semejante a unas llantas derrapando, seguido de lo que parecía ser un fuerte choque, como si un tren o un tráiler se hubieran derrapado para posteriormente estrellarse violentamente con algo. Al escucharlo, me asusté y mi único instinto fue alejarme de las vías, y en ese momento también comencé a escuchar muchos gritos y lamentos como los de un accidente. Yo estaba muy asustado, pensando que quizá había ocurrido un accidente en la avenida o en el mismo metro. Al escuchar aquello, me alejé de inmediato de las vías.
pero después me preocupé mucho al escuchar los gritos de ayuda de una persona, por lo que decidí acercarme nuevamente a las vías para asomarme y ver si podía ayudar en algo. Cuando observé las vías, vi un hombre que estaba herido, con un tubo clavado en su brazo, el cual me dio mucho escalofrío, porque en verdad se veía que estaba sufriendo. Sin entender qué es lo que pasaba y con el cuerpo tembloroso, subí rápidamente las escaleras y cuando llegué a los torniquetes le pedí ayuda al policía de turno, contándole todo lo sucedido, pero mientras le contaba, escuché que llegó el metro y que mucha gente entró y salió como si no estuviera pasando nada. Al ver toda la situación, el policía me calmó y me pidió que me relajara para posteriormente decirme que lo que había visto no era real, que muchas personas han visto lo mismo que yo, pero cuando baja no hay nadie, ni en la estación ni en las vías. También me explicó que eso suele suceder todas las noches, en esa misma fecha del año en la que nos encontrábamos, es decir, cada 20 de octubre, ya que en esa fecha es cuando se manifiestan las almas en pena del fatídico accidente de 1975, donde murieron muchas personas. Desde esa vez, evito viajar en el metro por las noches, porque aunque el policía me explicó el motivo de la aparición, la verdad sí me dio mucho miedo y me puse muy nervioso, porque no podía entender cómo pueden ocurrir este tipo de cosas en un lugar que suele ser tan concurrido y utilizado como el metro de la Ciudad de México. Los misteriosos gritos del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Elena Caballero y esta noche te quiero contar una breve anécdota que tuve durante una visita a la Ciudad de México. Esa vez hice un viaje para conocer un poco la ciudad y visitar sus lugares turísticos, y después de un día lleno de diversión y entretenimiento, me fui a dormir a mi hotel, el cual estaba cerca de una estación del metro, de la cual no recuerdo bien el nombre. En esa ocasión, no había escuchado nada sobre los sucesos paranormales que ocurren en este medio de transporte, por lo que no le di mayor importancia a que el hotel estuviera cerca de la estación, pero en la madrugada me despertó un extraño ruido, el cual al principio no supe de qué se trataba, pero cuando desperté bien, noté que se trataba de una serie de gritos, pero lo curioso es que los gritos eran muy fuertes y extrañamente largos, porque aquel suceso duró fácil unos 5 minutos, durante los cuales tuve demasiado miedo porque no entendía qué era lo que estaba pasando, y lo peor es que en cierto momento me asomé a la ventana y no había nadie en el exterior. La calle estaba totalmente sola. A la mañana siguiente, cuando hice el check-out en el hotel, le pregunté al administrador sobre los gritos y curiosamente me dijo que se escuchaban casi todas las noches, solo que la gente no se daba cuenta de ello porque por lo regular ya estaban dormidos, y que según él los gritos provienen de la estación del metro, lo que me dejó con la piel helada, porque quizá esos gritos eran de almas en pena que hasta el momento no han encontrado la justicia en sus vidas. La Virgen Oscura del Metro. Buenas noches, Dan. Hace poco escuché los videos del canal donde hacen referencia a lo sucedido en la estación Martín Carrera, y eso me animó a contarles algo que me sucedió hace unos 5 años, cuando vivía en Ecatepec, y por mi trabajo siempre me tocaba usar esa estación en horarios muy irregulares, pero esa vez en específico recuerdo que era diciembre, en uno de esos días festivos donde el metro suele estar más vacío de lo normal, pero debido a mi trabajo, esa vez me tocó laborar hasta tarde, por lo que cerca de las 11:30 de la noche apenas estaba llegando a esa estación, donde me tocaría caminar entre sus pasillos para salir al paradero de camiones que se encuentra en el exterior. La verdad es que hasta ese entonces yo no creía en lo paranormal, y caminar en el metro
cuando estaba casi vacío, era algo muy normal para mí, por lo que esa vez no tenía miedo ni esperaba que sucediera algo en específico, cuando de pronto, a lo lejos, vi que una mujer venía caminando en dirección contraria a mí. Desde un inicio llamó mucho mi atención porque venía vestida completamente de negro, con lo que parecía ser un vestido, y en el rostro traía un velo del mismo color, el cual le cubría en totalidad casi toda su cabeza, y además la mujer caminaba raro, con los brazos entumidos, como si no los pudiera doblar, así como sus piernas, las cuales parecía que arrastraba con cada paso que daba. En ese momento no me dio miedo, solo extrañeza, pero cuando se comenzó a acercar a mí, noté que sus manos también eran extrañas, porque eran sumamente delgadas, y en cada una de ellas tenía un rosario, el cual estaba atado entre sus dedos. Al notar aquello, reduje el ritmo de mis pasos, intentando evitar lo más posible cruzarme con esa mujer, pero como si se diera cuenta de ello, la mujer comenzó a caminar más rápido, arrastrando sus pies de la misma manera. Cuando la vi caminar rápidamente, de ese modo, sí me dio mucho miedo, porque era algo totalmente antinatural, y en cuestión de unos cuantos segundos, llegó de inmediato enfrente de mí, y cuando la tuve de cerca, pude ver un poco de su rostro a través de su velo, y solo les puedo decir que es lo más horrible que he visto en toda mi vida, porque su cara sí era humana, pero sumamente grotesca, porque su piel estaba negra y seca, además de sumamente delgada, la cual parecía solo estar pegada a su cráneo. Pero lo peor eran sus ojos, porque eran unos ojos enormes y completamente negros. Al ver eso, comencé a correr desesperadamente para alejarme lo más pronto de ahí. No supe cómo lo logré, pero en cuestión de unos minutos logré llegar al exterior, a la fila de las pocas personas que esperaban el camión que me llevaría a casa. Una vez ahí, intenté respirar profundo para relajarme. El camión no tardó mucho en llegar y después de subirme, comencé a recordar todo lo que había pasado y mientras el camión avanzaba, intenté convencerme de que todo había sido obra de mi imaginación, pero justo cuando pensaba en eso y mientras miraba a través de la ventana, vi que en el exterior, a mucha distancia del metro Martín Carrera, estaba la misma mujer, parada a un lado de la carretera, con las manos juntas, como rezando o imitando la postura que suelen tener las vírgenes. En ese momento comencé a transpirar y sentí un terror indescriptible en mi interior, tanto que varios pasajeros tuvieron que asistirme porque pensaron que me podía pasar algo. Después del suceso, y tras contarlo con mi círculo más cercano, me decían que pudo haber sido una bruja lo que vi, pero en mi caso, siempre me he referido a ella como la Virgen Oscura del metro Martín Carrera. El extraño vendedor del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Verónica, y esta noche quisiera contarte una breve experiencia que me sucedió una noche cuando viajaba en el metro. Esa vez, yo me subí en la estación Indios Verdes, cerca de las 11:15 de la noche, y mi destino era la estación Etiopía, donde trabajaba como capturista en una oficina cercana, en el horario nocturno. En esa temporada, ya conocía de vista a la mayoría de personas que usaban el metro a esa hora de la noche, por lo que pasando las estaciones Hidalgo y Valderas, era común que los vagones se quedaran semivacíos, y esa noche yo me quedé sola con 3 chicas más, a quienes ya conocía de vista, por lo que me relajé, sabiendo que iba segura. Pero cuando el metro se detuvo en la estación Niños Héroes, vimos que se subió un hombre, quien venía vestido completamente de negro, y en su mano cargaba una pequeña cajita llena de rosas negras. Al principio me asusté y me incomodé,
porque ese vagón era exclusivo de mujeres, pero cuando el metro cerró sus puertas y retomó su camino, el hombre comenzó a hablar, diciendo el clásico discurso de los vendedores, y después de pedir una disculpa por su intromisión, comenzó a narrar un extraño poema. El poema hacía referencia a la muerte, a demonios y específicamente a una mujer llamada Lilith. La verdad es que el poema era enfermizo y perturbador, por lo que evité ponerle mucha atención. Cuando terminó, se acercó a cada una de nosotras, pidiéndonos una moneda y ofreciéndonos una rosa negra a cambio. Cuando llegó a mi lugar, noté que el hombre tenía un olor muy extraño y la rosa que acercó era también muy rara porque no era de plástico. Visualmente lucía muy real, pero tenía algo que me asustaba al verla. Obviamente, ninguna de las chicas ni yo aceptamos la rosa ni le dimos moneda alguna. Después de ver nuestra negativa, dijo algo más en voz alta que no pude entender porque lo dijo en un idioma semejante al latín, y tras decir aquello, comenzó a caminar hacia una de las puertas y sin abrirla, la traspasó y solo se escuchó un grito horrible cuando su cuerpo semitransparente se perdió entre la oscuridad de las vías. Al ver eso, todas comenzamos a gritar del miedo y en la siguiente estación nos bajamos, llorando y totalmente impactadas por lo que acababa de suceder. Una de ellas, desesperadamente, dijo que fuéramos con el policía para avisar del accidente, pero después de unos minutos, entre todas, recordamos lo que habíamos visto, confirmando que todas vimos lo mismo, que todas vimos cómo ese extraño vendedor traspasó la puerta como si se tratara de un fantasma, por lo que no notificamos nada, porque sabíamos que se trataba de algo paranormal. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un tren. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.